El Ayuntamiento de Mérida ha activado el nivel 0 del plan de emergencia municipal tras la crecida que se ha producido en el río Guadiana por el desembalse efectuado aguas arriba de la ciudad, debido a las fuertes lluvias de los pasados días. Por ello, pide a la población prudencia y extremar la precaución, evitando transitar el parque de la isla, ya que se han inundado algunas zonas del paseo a la altura de la Alcazaba. Esta alerta durará aún varios días más, ya que se prevén nuevos desembalses y más lluvias a lo largo de las próximas jornadas. Hoy ponemos la prudencia en la picota y evitar acercarse a los alrededores de los cauces fluviales. Bienvenidos a este tiempo de La Picota en Televisión Extremeña, una jornada en la que vamos a abordar los principales temas de actualidad. Hoy tenemos mucho, así que vamos rápidamente con las presentaciones. Están con nosotros Antonio Vélez, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Y Rafael Angulo, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, quiero añadir ya se habrán dado cuenta ustedes que hoy están en presencia del presidente del Club de Forofos de la Marara y el vicepresidente, aquí los dos de cuerpo presente. Y quiero dar otro dato muy importante, amigos emeritenses de La Picota. Faltan 25 días para el Domingo de Ramos. 25 días para el Domingo de Ramos, o sea que hay que aprovecharlo totalmente. Y para que se abran las puertas de la Casa de Hermandad de la Sagrada Cena, que como siempre inaugura la Semana Mayor emeritense. Efectivamente. Yo, siguiendo la apertura que me hace Rafa Angulo, también decir que me siento a gusto. Quiero recordar a mi buen amigo Domingo Hidalgo. Tú mueves tus equipos y entramos en una nueva etapa. Yo me gustaría abrir con Rafa una línea geopolítica importante respecto de Mérida, su juego y respecto de lo que es una nueva estructura territorial que es Extremadura, entendiendo que estamos en una ciudad, y termino, que es la única ciudad que ya fue capital históricamente hace más de 2000 años, pero además fue durante 100 y pico de años capital de toda la Hispania, en la división de Diocleciano, del terrible Diocleciano. Y además capital en varias ocasiones. Toda la España, historia. Toda la península ibérica, historia. El norte de África, Tunisia, Tingitania y las Baleares. Sí, curiosamente, eso es potente. Mérida recupera su estatus geopolítico muchos años después y tiene que estar en el juego que da, centro de un eje de simetría fantástica. Hablaremos de ello y de otros temas más. Quizá, Fran, el que no estés tan a gusto seas tú, porque hoy me recuerda mucho al Lute con dos guardias civiles, porque claro, está rodeado de dos atléticos a derecha e izquierda, tiene que ser duro para el director del programa. O sea, que el equipo del pueblo te tenga en el medio, a vosotros, yo creo, al equipo de los poderosos, en fin. Totalmente de acuerdo, Rafa. Ya que has sido por esos términos, diría que el guardia civil está en el centro y los lutes al lado. Bueno, ya no te vale el argumento. En fin. Bueno, vamos a comenzar con el tema con el que hemos iniciado nuestra editorial, el tema de la crecida del río. El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha pedido a los vecinos de la ciudad que mantengan la prudencia a la hora de acercarse a las zonas próximas a los ríos Guadiana y Albarregas a su paso por la capital extremeña, ante la previsión de que el caudal y su nivel aumenten en los próximos días por los desembalses preventivos que se están realizando. Así lo ha dicho. Lo que hemos hecho esta mañana ha sido aplicar el nivel 0 de alerta en previsión de los posibles desembalses que vayan a hacerse en estos días, ¿no? En los próximos días hay distintos embalses que afectan a la ciudad de Mérida, como por ejemplo puede ser el de Orellana y otros cercanos, así como otros afluentes que van a desembocar al Guadiana, que están creciendo poco a poco sus hectómetros cúbicos. Entonces, como pueden ver, hoy esta mañana algunos tramos muy pequeños de la isla, concretamente la zona del Alcazaba Romano y tal, ya hay parte del agua que tapa parte de esa calzada, y lo que hemos hecho es activar este nivel 0 de alerta y avisar a todos los vecinos y vecinas de Mérida que de momento no es recomendable que vayan a andar por la isla. Es decir, porque puede ser que a lo largo del día o de los próximos días siga creciendo el agua y inunde parte de esos caminos. Esto es una cuestión que es preventiva, que el Ayuntamiento activa este nivel 0. Esta mañana se ha reunido el INUCAES, que es la plataforma que analiza todas estas circunstancias, y ahora nos darán información bien a través del 112 de la Delegación de Gobierno sobre futuras medidas si es que hubiera que tomarlas. En principio es una medida de precaución, no ha pasado nada extraordinario desde hoy, pero más vale prevenir que curar.
Si hay novedades o cambios se van a ir dando, que estén pendientes a los medios de comunicación, a ustedes que son imprescindibles y por supuesto a las redes sociales y a las informaciones que vayamos trasladando las instituciones, en este caso la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Mérida. Bueno, yo creo que no es la primera vez que sucede esto. Incluso hay fotografías de tu etapa como alcalde en la que los ojos del Guadiana estaban casi cubiertos, ¿no? Del Puente Romano, quiero decir. Sí, fueron años muy duros. Y curiosamente, incluso antes, cuando el Guadiana no estaba regulado, antes de todo el sistema de pantanos que propiciaron las Vegas Altas y las Vegas Bajas, cuando en Mérida el Guadiana se desbordaba, el barrio Bizcocho, conocido... De ahí se llama Bizcocho. De ahí había que asignarlo a algún sitio concreto. La Plaza de Toros era un lugar de acogimiento bastante habitual. Éramos niños, entonces recordamos muy remotamente aquella historia, pero se produjo. Y yo recuerdo algún año, en la época de mi alcaldía, que también, aun estando el Guadiana regulado, el río fue brutalmente arriba, casi cegó el puente. Sí. Hay anécdotas históricas, tú las has vivido muy graciosas, cuando en las casas del enocinio Sí. tenían que salir. Pero, a ver, Antonio, es que de acuerdo, muy bien, todas las medidas de prudencia. Yo me acerco peligrosamente al dígito 7, o sea que dentro de el año que viene me temo que esté... y yo vivía en la papelera Santa Eulalia, el agua llegaba hasta el tejar de Norberto del Río, hasta casi la puerta de mi casa, o sea Totalmente, que subía, sí. anegaba y todo aquello queda... Y no pasa nada y aquí estamos. Quiero decir que muy bien las medidas de prudencia, son otros tiempos, pero me hacen muchas gracias los que piensan que no hay nada nuevo. No, aquí los que lo pasaban mal eran los del barrio Bizcocho. Que se quedaban San Antonio, aislados. porque estaban sí. en un nivel, porque Mérida estaba solo un poquito más alto que el río. Mérida está sobre 220 y el río está en cota como 200 y poco. Pero entonces aquello que estaba al mismo nivel se inundaba, lógicamente. Claro. Y había que refugiarlo básicamente en la Plaza de Toros. Bueno, en fin, precaución. Y las casas del enocinio no tanto. Las casas del enocinio se fueron allí acumulando cuestiones y, en fin, pero claro, cuando llovía toda la zona donde hoy está el edificio de Morería. Morería, ¿no? Claro, ahí estaba, aquello. ¿No? Además, curioso, porque eso se derriba un año, y las medianeras fueron del ayuntamiento, muchos no lo sabían. Y hay un momento en que nos recuperamos sobre esas medianeras y lo que era el viejo corral del concejo, hacia la cabecera del puente Lusitania, la zona de ciudad, el viejo corral del concejo, que antes de la desamortización civil de Madoz, era donde la gente traía el ganado, como en otros sitios, eran zonas mancomunadas, porque las dehesas de Mérida y tal, que luego se vendieron, se malvendieron y casi no se cobraron nunca, pues se dedicaban a la gente normal a tener sus cabras, sus guarros y demás, y venían al corral del concejo, que luego fue el matadero municipal muchos años, y eran 6.000 y pico metros. Eso le aportó al ayuntamiento a todo ese juego de asentamiento de entidades, como cedió parte de su patrimonio. Bueno, por cierto, algún día tenemos que hablar, porque es un debate bonito, sobre el tema de los restos de Morería, cómo se trazó aquello, ¿no? Y cómo se diseñó. Pero ¿te acuerdas, Antonio, y muchos amigos que nos están viendo también, que en realidad Morería empezaba con, no sé si era la fábrica de luz de la compañía sevillana, que lo tenía al principio, otro establecimiento emblemático que era el Bar Mora, el Bar Mora, perdón, claro. Y después ya las casas de las que hemos hablado. O sea, estaba el corral del concejo, una serie de casas que iban de Morería al Pan Caliente, en fin, al río, eran 14, que es lo que expropió la Junta. El resto lo propició todo el ayuntamiento, entero. A mí todavía me huele a bocadillo calamares, Antonio. Que a mí todavía me huele a bocadillo calamares. Había establecimientos también en las casas que estaban delante del lienzo de la Alcazaba, ¿no? También muy conocidas, ¿no? Sí, había casa de hostelería, me refiero, bares. Claro. ¿No? Claro, estaba el ¿cómo se llamaba? El bar aquel grande. Sí, yo me acuerdo. No me acuerdo, pero vamos, que era ahí. Bueno, era del padre de la mujer de Emilio Oliva, que en paz descanse. Lo pondremos algún día y hablaremos de esa vieja historia, o del Madrid, perdón, del Mérida de entonces, ¿no? Bien, te traiciona, a veces te traiciona el subconsciente, esto es lo que tiene. Es que claro, esto de sentarse con dos colchoneros custodiando la mesa intimida un poco. En crónica de sucesos hay que decir que agentes de la Policía Nacional han detenido a un joven de 28 años en Mérida por tráfico de drogas tras ser sorprendido cuando circulaba con diversas cantidades de cocaína y hachís en su vehículo, así como dinero en efectivo. Los hechos ocurrieron sobre las 2 de la madrugada del pasado martes, concretamente, cuando agentes
del cuerpo observaron la presencia de un vehículo circulando a gran velocidad por la avenida Felipe VI de Mérida, por lo que realizaron un seguimiento discreto hasta la calle Plasencia, donde le dieron el alto policial. Durante el registro del vehículo, los agentes localizaron un neceser que portaba 19 gramos de cocaína, 5 gramos de hachís y 563 euros, por lo que fue detenido su ocupante, según señala, como decimos, la propia Policía Nacional. El detenido es un hombre de 28 años con antecedentes, quien tras la instrucción del pertinente atestado fue puesto a disposición de la autoridad judicial. Hoy es miércoles y este miércoles se ha presentado, por otra parte, los actos conmemorativos del 25 aniversario del Instituto de Arqueología de Mérida, en el Parador, que incluye en la grabación de un documental, varias charlas, exposiciones, presentaciones en Madrid y Cáceres a lo largo de los próximos meses, entre otras actividades. El regidor meritense ha adelantado en este acto que el próximo 2 de abril se pondrá la primera piedra de la nueva sede de esta institución que, como saben, se va a ubicar en Las Freilas. El único instituto de arqueología que existe en este país, que cumple 25 años, es el IAM, Instituto de Arqueología de Mérida, está en Mérida, pertenece al CSIC y actualmente funciona en colaboración entre el Centro Superior de Investigaciones Científicas y la Junta de Extremadura y las instituciones que en este caso colaboramos. Por tanto, primero, son 25 años de un hecho importantísimo. Yo puedo ya anunciarles hoy que el próximo 2 de abril, casi con toda seguridad, la ministra de Ciencia, Diana Morán, o en su caso alguien del Gobierno, del Ministerio o algún otro representante del Gobierno de España, vendrán a poner la primera piedra. La primera piedra de la obra que se inicia ya, del que es el único instituto de arqueología que tiene este país. Único instituto de arqueología de España. Dice que hay uno en Cataluña, pero pertenece a la Generalitat de Cataluña, y el único de carácter nacional que pertenece al CSIC, al Ministerio, es este de Mérida. Su director, Pedro Mateos, ha dado a conocer la trayectoria del Instituto de Arqueología en diversas investigaciones y yacimientos, no solo en Mérida. A lo largo de estos 25 años hemos estado desarrollando nuestra investigación en Extremadura en sitios muy emblemáticos. Ya se ha hablado aquí del Turuñuelo, obviamente, de ese yacimiento arqueológico, hoy por hoy uno de los más emblemáticos y paradigmáticos de España, pero también uno de los mejores conservados de la protohistoria del Mediterráneo, de todo el Mediterráneo. También hemos trabajado codo con el consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida en Mérida. En distintos yacimientos, hemos trabajado en el Foro Provincial, en el Foro de la Colonia, hemos investigado sobre la muralla, sobre el teatro romano, donde se han publicado numerosos libros. Y ahora estamos trabajando también con el consorcio en el anfiteatro y en la Casa de la Huerta de Otero. Y por señalar algún yacimiento más emblemático, pues hemos iniciado nuestra participación en el yacimiento de Atapuerca, gracias a la incorporación de un investigador, Antonio Rodríguez Hidalgo, que es coordinador de uno de los yacimientos de Atapuerca y, bueno, pues en ese sentido estamos empezando a trabajar, a colaborar en ese yacimiento. Ojo, pero también ha dado a conocer otros proyectos fuera de España, donde el Instituto de Arqueología de Mérida trabaja de la mano de otras instituciones locales. Estamos dirigiendo excavaciones en distintos yacimientos arqueológicos, como por ejemplo en Italia, cuando excavamos Tusculum, la ciudad del Lacio de Tusculum, y también el Arco de Llano, ese arco cuadrifronte del Foro Boario, muy cercano al Circo Máximo, que tuvimos ocasión de desarrollar un proyecto de investigación. Estamos trabajando ahora en Argelia, en la ciudad de Tipasa, en la ciudad romana de Tipasa. En algunas islas del Caribe y en Montevideo, en Uruguay, estamos trabajando sobre la conservación del patrimonio y cómo le afecta el cambio climático a esa conservación del patrimonio. En Marruecos estamos trabajando sobre la arquitectura tradicional en un oasis del Valle del Dra. Hicimos un proyecto muy interesante sobre los teatros romanos del Mediterráneo, en los que se incluían teatros romanos españoles como el de Mérida, como el de Tárraco, como el de Cartagena, Tarragona, pero también el de Taormina, el de Siracusa, el de Argel, el de Cartago, el de Volúbilis.
Bueno, si antes Antonio hablaba de la capitalidad y de la importancia de la capitalidad de Mérida, ahora Mérida, aparte de ser capital de la comunidad autónoma, es también capital de la arqueología. De nuevo, con todas esas excavaciones que está llevando a cabo el Instituto de Arqueología en España y en el extranjero. Sin duda, porque Mérida, toda la grandeza que tuvo, en un momento determinado los caminos de comercio, que coincidían en gran medida en Mérida. Mérida tiene esa realidad con Diocleciano poderosa, como la tiene antes con Augusto, porque el puerto y la relación con Britania, la conquista, está ahí. O sea, es decir, la ruta marítima de Lisboa o Lisipo a la británica está ahí. Pero en el juego del frente atlántico, Lisboa es la Lusitania, es una parte de Mérida. Y en consecuencia, ese potencial está ahí. Pero los caminos de paz y de comercio se convierten en caminos de guerra. Y entonces Mérida es tremendamente perjudicada. Y todo ese conjunto queda aquí, prácticamente hasta que no vuelve, no aparece en la segunda mitad, en el último tercio del 19, el ferrocarril. Mérida es una ciudad perdida, con un espacio agrícola muy malo, porque Mérida los grandes espacios agrícolas que pudieron ser a posteriori no lo fueron Almendralejo y Montijo. Montijo se llevó muchos kilómetros cuadrados y Montijo se llevó muchos kilómetros cuadrados. La zona norte de Mérida, valga la expresión, era una mierda agrícolamente. Quitando Lácara, Mirandilla, era una mierda. Terrenos del Paleozoico, arena mala, potencialmente utilizables, sí. Y entonces Mérida pierde toda su comba. Y luego, claro, la desgracia del traslado de cuando la Iglesia es un factor fundamental, el traslado de Gelmírez con monedas de oro a Calixto II, a Santiago, es la invención del apóstol en Santiago, la mentira del apóstol en Santiago, pues hace a Mérida perder todo su juego. Esa bula de traslado se convierte luego ya en una historia, y claro, luego pasa lo que pasa. Cuando ya se recupera el arzobispado, conjuntamente con otro espacio, que es Badajoz, ya la Iglesia no tiene diezmos y primicias, no tiene poder material. En consecuencia, Mérida se pierde. Y todos los restos se quedan aquí. Todos los restos están aquí. Porque Mérida es un villorrio. Mérida es, cuando pasa Larra, Mariano José de Larra y tal, habla de las antigüedades de Mérida, de un pueblo con entre ricos y pobres, 5.000 personas. En fin, nada. Y entonces eso le permite mantener unos restos tremendos. Ahí están. Posiblemente la única ciudad donde se puede ver el juego del movimiento del Imperio Romano funcionando es en Mérida, incluso con los abastecimientos de agua, a las fuentes públicas de yacimientos de fuentes romanas, del Borgoñón o de la Proserpina o de donde fuera, básicamente de la zona del Borgoñón, de la zona alta. Pero quiero decir que eso está ahí, eso es una realidad que está ahí, fortísimamente, del Borgoñón y de la zona de Rabo de Buey y demás, donde se abastece Mérida durante muchísimos años. Pero lo que había sido el esplendor, que en otras ciudades, llámese Córdoba, llámese Tarraco, se pierden porque las nuevas civilizaciones la arrasan. Aquí no, aquí se mantiene, está ahí. Bueno, por cierto, sede, la nueva me refiero, del Instituto de Arqueología, que como sabéis se va a instalar en Las Freilas y que viene anunciándose de largo. O sea, en mayo del año 22 se hicieron los primeros trabajos para la sede. Los trabajos también de arqueología comenzaron en mayo del 22, estamos en el 25. Y hasta ahora no van a comenzar realmente las obras de adecuación de Las Freilas para ser la sede. Eso iba a hablar. Aquí hay que, cuando yo creo que hay que recomendar siempre, sobre todo al ayuntamiento, que cuando anuncie una obra le eche un par de anitos más. Es que lo iba. Mira, porque suele pasar, ¿no? Por el tema de las excavaciones arqueológicas. Voy a volver al tema que me interesa, lo que has dicho del Instituto de Arqueología, pero antes es decir, hoy, 19 de marzo de 2025, no tenemos estación en Mérida. Como tú sabes, está en obra, pero mi duda, bueno, yo lo escribí el otro día, Mérida-Sevilla se tarda 4 horas en tren. 4 horas en tren. El tren lo coges en Calamonte. En Mérida coges un autobús y te lleva a Calamonte. En 1920, una locomotora de MZA tardaba 3 horas en llegar a Sevilla. Tiene narices. Y él dice, no, es que estamos arreglando y dentro de poco habrá. ¿Y por qué en el 2025 os habéis puesto a arreglar la estación de Mérida? ¿No sabíais ya en el 2000 que iba a ocurrir? Y no, lo van dejando para el final, porque, Antonio, a veces da la impresión de que somos un pueblo abúlico, que no se queja. No, si no tenéis universidad. Bueno,
En fin, esto tenía que decir. Otro día vamos a hablar de Renfe y de Adif, porque se reparten todo muy bien, pero que nos hayan dejado al final y ahora no tenemos estación. Dos cosas respecto a lo que ha dicho Antonio de Osuna, solamente una. A mí lo que me gustan son las últimas piedras. Será por edad, porque claro, dice, bueno, es que hemos puesto la primera piedra, pero hombre, caramba, os tenía que dar vergüenza poner primeras piedras. Poned las últimas, que son las que nos interesan. Y es que va a venir a poner la primera piedra. Sí, pero si la tenéis que haber puesto hace 5 años la primera piedra ahí. Pero es verdad, que mis nietos y mis bisnietos van a tener una pedazo plaza, un atrio memorable. Entre los jardines colgantes de Babilonia que están colocando ahí a la izquierda y tal, va a estar muy bien. Pero quiero dejártela votando en un tema, Antonio, que además a mí me preocupa como meritense. Es decir, Instituto de Arqueología, Festival de Teatro, tenemos una serie de cuotas aisladas de gente de la cultura, incluso gente intelectual, pero nosotros, tú y yo, que ahora somos sociedad civil, no tenemos algo. Es decir, pues, esta frase tan tópica dice, no, es que somos los mismos los que vamos a todo. Es que ese es el problema, esa es la situación, que nuestra sociedad civil, y no quieres que mire para Badajoz, pero Badajoz tiene una sociedad económica de amigos del país pujante, que hace cosas. Yo cuando voy a ver a mis nietos a Badajoz, siempre te están una pedazo... Claro, y dice, bueno, a ver si la culpa va a ser nuestra, Antonio. Pues me agrada mucho escucharte porque estoy totalmente de acuerdo contigo, Rafa Angulo. A mí me puede dar una vergüenza, ya te lo digo. Efectivamente, a Mérida le hace falta un potencial humano intelectual que quizás Mérida no tiene, pero entre otras cosas, por el tremendo fracaso con el tema universitario. La universidad tenía que haber estado en Mérida para el conjunto. Lamentablemente, ahí nos robaron, lamentablemente. Porque a fin de cuentas, querámoslo o no, Badajoz, 5 kilómetros, tiene una frontera. Y la geopolítica portuguesa será dentro de Europa, pero no es conjunta con España, ni presupuestariamente ni nada. Pero bueno, me agrada escucharte porque efectivamente quizás de esos temas hay que hablar sosegadamente, desde concepciones diametralmente muy amplias, ideológicamente hablando. Tenemos que estar convencidos de que Mérida tiene un nuevo papel, pero al mismo tiempo, con respecto a lo que tú has hablado del ferrocarril, hay que desmenuzarlo. Efectivamente, tienes toda la razón. No se ha tenido altura. Cuando tú hablas de MZA, Madrid, Zaragoza, Alicante, la vieja compañía básicamente francesa. Eso eran los ferroviarios, Claro, todos en la familia hemos tenido ferroviarios. Yo he tenido muchos ferroviarios en mi familia. Y teníamos una cultura muy, muy ferroviaria. A mí nunca se me hubiera ocurrido interrumpir el eje Plasencia-Astorga por un diferencial de costos de un punto, como se hizo en su momento. Y Ibarra lo aceptó, mal aceptado por su parte. Mal aceptado. Tenía que haber sido un bravo contendiente respecto de esa intención, porque rompió 300 kilómetros de comunicaciones. Y eso hay que recuperarlo con urgencia, porque ese es un gran eje diametral. Y luego el planteamiento que se ha hecho luego con relación a una vía existente, a un trayecto existente, que era Badajoz, Madrid por Navalmoral, Toledo, bueno, pues eso está ahí, se ha hecho, pero siempre hemos creído algunos que el gran eje era Badajoz, Ciudad Real, Badajoz, Brazatortas, para enlazar por Alcázar de San Juan, Valencia, Marsella, Constantinopla y todo el mundo. Y eso se equivocó porque no tiene por qué pasar todo por Madrid. Tú puedes ir a Toledo, coger un tren e irte a Madrid perfectamente, pero tú tienes que hacer la vía Lisboa-Valencia por narices, porque en Brazatortas tiene ya el gran velocidad hecho. Eso es urgente. Y de eso es bueno que hablemos tú y yo. Déjame un paréntesis solo, es que me lo estaba votando. Te he dicho que 4 horas Mérida-Sevilla, ¿vale? Bueno, yo cogí un AVE en Sevilla, iba a un santuario Torre Ciudad, que está en los Pirineos, y cogí el AVE Sevilla, Zaragoza. Tardamos 4 horas, Antonio. 4 horas. Y no entra en Madrid, ¿eh? Y no entra en Madrid. Ahí voy. Pero Ahí la voy. diferencia que hay, voy. que Sevilla, Zaragoza son 847 kilómetros. Ahí. Y Mérida, Sevilla son 190. Y vamos a reconstituir la sociedad económica que ha habido del país, hombre, que fue claro, la última que se... Cuenta conmigo, hermano. Totalmente. Una cosilla, 20 segundos. Venga. Hemos hablado del Instituto de Arqueología. Sí, hemos hablado... Está el consorcio. Tenemos en Mérida, entre jubilados y presentes, cerca de 100 arqueólogos o arqueólogas. Mérida, se lo decimos al alcalde cariñosamente, que luche ya por una facultad de Bellas Artes, por un grado de Bellas Artes. Totalmente de acuerdo. Totalmente. Es la arqueología de España hasta en Mérida. Bueno, siguiendo con la actualidad de la jornada de este miércoles, hay que decir que la Asamblea de Extremadura, los exteriores, quiero decir,
de nuevo ha acogido una nueva concentración de los técnicos del transporte sanitario terrestre de Extremadura. Protestaron esta vez de nuevo, hace un par de semanas, y de nuevo lo han vuelto a hacer por la entrada del nuevo convenio colectivo que se negoció hace ya tiempo y que no ha entrado en vigor todavía. Vemos ahí cómo muestran a la cámara algunos de los técnicos sus nóminas, precisamente por el agravio comparativo que tienen con respecto a otras regiones estos trabajadores técnicos de las ambulancias, más conocido, y que han estado frente a las dependencias del SES, de Ambuvital, que es la empresa encargada del transporte terrestre sanitario, y frente a la Asamblea de Extremadura, como estamos viendo. Muy rápido, ya que antes de abandonar el capítulo local, creo que Antonio tiene algo sobre los senadores de la Puerta de la Villa. Ah, sí, que me han dicho que transmita al ayuntamiento el agradecimiento porque le ha puesto el segundo banco y están allí, bueno, que ya es una piña muy importante con la opinión. Además, se mezclan los colchoneros con los madridistas, con los culés, sin problema. En fin, mi respeto. Solamente me han dicho que transmita también la queja que tiene, que suponen que se arreglará pronto, que son los cordones que hay debajo del mosaico de Luisa Díaz Livierno. Es cierto. Dice que aquello pega demasiado fuerte. Hay una canaleta. Pero agradecen que tengan bancos para sentarse. Bueno. ¿Qué tiempos aquellos en que la Asamblea, en vez de ser famosa por las concentraciones reivindicativas, con todo mi respeto, por cierto, esto de las ambulancias es la herencia de Vergeles, que se lució y todavía están pagando. Bueno, ¿qué tiempos en que eso? Y por cierto, casualmente también estaba Antonio Vela en aquella época. La Asamblea era conocida por la actividad cultural, sí, la actividad de libros que se publicaban. Madre mía, por cierto, muy bien tratado el tema, por la actividad pictórica, las inauguraciones que había. La Asamblea de Extremadura era un foco cultural de Mérida que contribuyó a marcar la identidad de esa etapa de Mérida de los primeros años. Pues eso depende mucho de los presidentes de la institución. Totalmente de acuerdo. Aquí el tándem de los dos Antonios, Vázquez y Vélez, la W estaba que para qué. Pero creo que pero añoro aquel tiempo. Se ha perdido ese tiempo. Muy agradecer tu comentario. Un generador de cultura en la Asamblea. Sí, fue tremendo, efectivamente. Ahí están los libros, están los libros, están buenísimos. Pero tremendo, tremendo. Antonio Vázquez fue un gigante. Pues ahí tienen la culpa los presidentes de la Asamblea de Extremadura, que han venido después, quiero decir, después de Antonio Vázquez. Ahí queda. Por cierto, volvemos o nos retrotraemos al acto de presentación de las actividades conmemorativas del 25 aniversario del Instituto de Arqueología de Mérida, porque al mismo ha asistido el secretario general del Partido Socialista de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, quien ha criticado en ese entorno la utilización ante los medios de comunicación y tras las preguntas que le han hecho, que hace el PP sobre la política, dice, migratoria y la controversia generada respecto al reparto de menores no acompañados para obtener un rendimiento político. En declaraciones, como decimos a los medios, Gallardo ha reiterado que para el PSOE la política de inmigración es una política de Estado y que las comunidades autónomas, como parte del mismo, deben ser solidarias con el problema que vive en estos momentos Canarias. Lo escuchamos. Tenemos una comunidad autónoma que es Canarias, que tiene un problema en estos momentos con la acogida de inmigrantes y el Estado tiene que ser solidario y por lo tanto Extremadura tiene que acoger a aquellos migrantes que le corresponda en función de una política de Estado y por lo tanto generar controversia en una política que debe ser común para todos, especialmente para el bienestar del conjunto del país, es lo que siempre ha hecho el Partido Popular, que es utilizar a las personas para un rendimiento político y me parece deleznable. Tengo que decir además que España ha demostrado ejemplos claros a lo largo de la historia, cuando se tuvieron que acoger a niños ucranianos en un tiempo récord, se hizo en 2 meses, no hubo ningún problema. El problema que le pasa al Partido Popular y especialmente al gobierno de Guardiola es que cuando uno negocia con Vox, cuando uno pacta permanentemente con Vox, acaba pensando como Vox. Y eso es lo que ocurre, utilizan la política de inmigración, que es una política de Estado, para generar zozobra y controversia. Y me parece desde luego una irresponsabilidad enorme. Una cosa que me interesa mucho. Cuando uno pacta con Vox, acaba pensando como Vox. Entonces, cuando uno pacta con Bildu, ¿qué acaba pensando como Bildu?
Entonces el señor Gallardo piensa como Bildu. A mí, estos políticos, que lo que ha hecho, oiga, que no es suyo, es un argumentario que le han dado, a veces se piensan que eso lo ha pensado él, pero es que a veces, es que Vox no ha matado a 900 españoles, caramba, y a mujeres embarazadas ni a niños, por mucho que usted diga. Ahora, es la doble vara medir. Mira, yo de este no hablo, quiero decir que es que, además eso, que lee el argumentario que le han pasado, es que quiero un tema, bueno, te pronuncias, pero te quiero dejar un tema que me importa muchísimo para Mérida. Sí. Ustedes se meten en la página del Festival de Teatro Clásico de Mérida, que ya se llama Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, pican la pestaña de programación y ¿saben qué sale? Cero. Estamos a 19 de marzo, hombre, digo yo que los dos que se presentan tendrán una programación. El año pasado, en esta época, ya se había Antonio, presentado el avance de se habían vendido un 20% de entrada. Sí, cierto, también. A mí me parece que es un agravio para los emeritenses. Y es lo que decimos antes, sí que estamos con los bracitos cruzados, jiji, Pero a jaja. ver, que es me una vergüenza has sacado un que tema no paralelo. sepamos qué va a pasar el festival. Rafa, muy Vamos a interesante. hacer- vamos a- Lo siento, vamos primero, pero- vamos ya, primero pero- a la perfecto. migración y ahora regresamos De al acuerdo, festival. de acuerdo. Migración. Vamos con el tema. Yo añadiría a lo que ha comentado el señor Gallardo una cuestión fundamental. O sea, la inmigración, la acumulación de personas, inmigrantes, del tipo que sea, básicamente africanos, básicamente del mundo latinoamericano, pero básicamente africano, exige complementariamente lo que se ha hecho aquí, aparte de que se juegue como se juegue el tema, según intereses de unos o de otros, pero exige con inmediatez que se aplique una política de formación ocupacional, de formación profesional, no contando si Colón descubrió América o Magallanes dio la vuelta al mundo. No. Albañilería, fontanería, electricidad, carpintería, ferrallista, todo ese juego, porque obviamente aquí hay una realidad. En Europa la natalidad está por el suelo. En el conjunto europeo la natalidad está por el suelo. Y eso, en fin, supongo que implicará en el futuro que haya que integrar inmigrantes si no buscamos otra vía, porque la situación es la que es. Las jubilaciones en España están dando cada vez más carencia de profesionales. Albañiles, fontaneros, electricistas, carpinteros, eso es una realidad. Y en consecuencia hay que buscar una vía de formación. No pueden estar los africanos pidiendo en las puertas de los supermercados. No pueden estar en la calle de Santa Eulalia pidiendo, o en Badajoz, en San Juan. Pero es que aquí tenemos un nivel muy alto. Y en consecuencia ese es un tema que hay que tratar con muchísimo tacto. A mí me parece que el juego, se lo digo al alcalde y se lo he dicho amigablemente, como una recomendación personal, como es alcalde, tengo un derecho a hablar también. Consecuentemente con ello, yo creo que hay que aplicar ahí políticas inmediatas de formación ocupacional. Es un nicho del sistema educativo, la formación ocupacional, que son estrictamente formaciones para el empleo. No la reglada, no, la ocupacional, la que hacía el PPO, el INEM, el SA, en el que yo estuve muy cerca porque era funcionario de las escalas dedicadas del Ministerio de Trabajo, del Grupo B. Quiero decir que ese tema lo conozco muy bien. Y es necesario formar, Sí, señor. formar. Lo digo públicamente, menos discusiones y más actuaciones concretas. Formación ocupacional para el empleo. En cuestiones, en oficios que hoy están en una situación terriblemente mala. Porque no hay recambio, por lo que sea. En consecuencia, creo que eso es un tema muy, muy importante. Pero Antonio, hay un tema. El fondo de la cuestión, estoy de acuerdo. Es decir, has dicho, esto es un tema que hay que tratar con tacto. ¿A ti te parece que es tacto que este hombre Gallardo, que es de Villanueva, yo cada vez que un presidente de la Diputación es de Villanueva, Mérida tiembla, pero bueno, ¿a ti te parece que es tacto decir, generalizar, es decir, es que la derecha siempre ha usado los inmigrantes? ¿Cómo que la derecha? Yo soy de derecha y no uso los inmigrantes como carne. Es decir, da la impresión de que este hombre tiene que asomar la cabecita como se pueda y le pregunten de lo que pregunten qué malo es el PP y se le va, y la derecha somos muy malos. Mire usted, como siga así, es usted un chollo para María Guardiola. Es un chollo, porque con las ganas de tener que salir a lo que sea, pues dice barbaridades. Vuelvo a decir lo que digo. Eso es tacto, no es tacto. Tienes razón y hace falta tener tacto, En el fondo, porque el tema, aparte de ser Claro, humano, pero lo defiende de una manera, insisto, de argumentario del sanchismo. Y eso no puede en ser, África, hombre. prácticamente en África, Europa ha salido totalmente. Quedan los partners rusos y los chinos buscando metales. Problema. Pero, claro, África tiene un problema muy grave, y es que África tiene una superpoblación
África está ya en 1.500 millones de habitantes. Y obviamente los espacios circundantes están ahí. Pero sin embargo, hombre, no hay que, salvo que atrás le sorprendan la situación y quiera acabar con lo que ha sido Estados Unidos de política inmigratoria histórica, brutal. Allí estaban los apaches y los comanches y llegaron los españoles, se cruzaron y los anglosajones no se cruzaron. Pero quiero decir que hay población que vino de esclavos y se liberó. Nosotros tenemos en Mérida, solo en Mérida, en nuestra ciudad, mi milenaria ciudad romana, tenemos más inmigrantes que todos los que va a recibir Cataluña. Totalmente de acuerdo. Y eso también está mal. Eso es una realidad. Es secundario. Hombre, eso es una realidad objetiva. Y el tema moral que tú has defendido muy bien, estamos todos de acuerdo. Oiga, que viene gente que no se puede, por humanidad no se les puede. Ahora, lo otro, lo decimos, pues venga, es que es increíble que Mérida tenga más inmigrantes que toda Cataluña. Lo que es real, Rafa Angulo, no se puede eludir, porque es verdad. Es decir, la aplicación de un coeficiente sobre población de reparto del 2,6 por 1000. Pues entonces a nosotros ¿cuánto nos tocaba? 30. A ver, y tenemos 40. 200 y pico. No, 30 no, tendríamos bueno, los que sean, 100 pero, y pico. 150. Pero eso es una barbaridad, yo estoy de acuerdo, eso es una realidad. Por eso planteo lo que planteo antes, la posibilidad de que la gente se integre y que pueda volar, porque cuando aquí salgan fontaneros, albañiles o electricistas, se van a ir a toda España y a toda Europa, obviamente. Seguramente. Sí, es que es falso. Bueno, efectivamente ese tema hay que tratarlo con mucho tacto. Y para la siguiente picota, acuérdate que tenemos que sacar el tema de la actividad cultural y lo que sea aquí en... No, aquí está el jefe, yo estoy de acuerdo. Al Festival de Mérida. No, el jefe sí es de Real Madrid. A principios del mes de febrero, ¿qué tendrá que ver? En fin. A principios del mes de febrero, el Consejo Rector del Festival ratificó la concesión de la organización del festival para este año 25 y 26 a Pentación Teatro. Vamos a hablar de eso más tranquilamente. Vas a conseguir indignarme, Fran. Vas a conseguir indignarme. A ver, un momento, por favor, silencio. Sí, estamos en todo esto, pero estamos casi fuera de tiempo. Bien. Aunque sea un chispazo. Hay que decir que este retraso se ha producido porque hubo impugnaciones. Sí. Lo mismo que pasó aquí con el María Luisa. Y todo eso redunda en el retraso, efectivamente, del comienzo de la presentación de la programación. No sabemos cuándo se hará. Hagamos un programa como dice Rafa Angulo. Efectivamente. Pero a lo que voy, yo creo que esta reforma que se hizo de la ley de contratos públicos está tan mal hecha que pasa esto. Sí. Que pasa que el María Luisa ya tardó 1 año y pico en tener programación estable o que el Festival de Teatro aún no se haya presentado. Que nos podemos quedar hasta sin festival si te pones bueno, así. Puestos así, claro, ya se ha ratificado, pero te quiero decir que... No, ratificado no está todavía. Sí, ya se ratificó desde que la concesión del contrato. Sí, pero lo recurrieron. Por lo tanto, no se sabe todo. Bueno, como bien ha dicho Rafa, dediquemos un programa a hablar de cultura, de la vieja cultura, en fin, del festival. Pero vuelvo a insistir, está muy mal hecha esta ley de contratos del sector público. Esta reforma que se ha hecho porque está haciendo que surjan estos problemas. En fin, los tecnócratas, ¿no? Que pasa... Oye, muy rápidamente, pero os pido que seáis muy concisos. 1 minuto. El Partido Popular de las provincias de Badajoz y Huelva han exigido este martes al Gobierno central la conversión de la carretera nacional 435 en la autovía A83 para unir estos dos territorios de forma, dicen, segura y rápida. Con este fin, en un acto celebrado en Fregenal de la Sierra este martes, los presidentes provinciales del PP pacense y onubense, Manuel Narro y Manuel Andrés González, respectivamente, han firmado un manifiesto conjunto para defender y exigir la construcción de esta autovía. Antonio Vera, supongo que hablaremos de infraestructuras y hablaremos de una... En otro programa, ya en esto... Claro, de los ejes de simetría que implica un territorio de 41.000 kilómetros cuadrados y otras cuestiones. No un juego tangencial, Badajoz-Huelva. Eso es ridículo. Se lo digo a los señores del PP. Ridículo. Hay que ir primero a Ciudad Real, en el juego de la selección de las cuestiones, de Torrefreneda a Ciudad Real. Automática y obsesivamente. Obsesivamente. Porque esto resulta, si es a lo que llegan estos señores, a mí me da vergüenza. Le sugiero al señor Gallardo que también les plantee lo mismo. ¿En qué sentido? En que no se puede hacer una abstracción de unas realidades logísticas, funcionales, que implican un juego del conjunto, no de un espacio fronterizo. Llegar de Badajoz a Huelva. Pero, oiga usted,
Usted sabe que estamos hablando de un territorio de 42.000 metros cuadrados que llega desde Baños de Montemayor hasta Cala, hasta Santolaya del Cala y Monesterio. 220 kilómetros y un lateral, un horizontal de 200. Entre Real Duque, un poco más de Real Duque y Badajoz. ¿De qué estamos hablando? A ver, Antonio, para algunos es más importante llegar a la Antilla de vacaciones que sacar mercancías. Pero no deja de ser un juego localista, vergonzoso y lamentable. Y el señor de Huelva que defienda el conjunto de la autonomía de la institución como aquí. ¿Me entiendes? O sea, eso a mí me parece una cuestión absolutamente inaceptable. Y de poco calado, porque en los juegos geopolíticos hay que jugar en los conjuntos, no en un juego de ese tipo. Usted llega a Zafra, usted tiene unas estructuras, pero faltan las estructuras básicas, que van desde el Cantábrico hasta el Mediterráneo Atlántico y de Lisboa potencialmente hasta Valencia. Un elemento fundamental que es llegar de Torrefreneda a Ciudad Real, antes de llegar de Badajoz a Huelva. Eso es una chorrada. Venga, muy rápido, Rafa. Hoy en mi casa comeríamos paella, mi papá era valenciano, orgulloso valenciano, fui a una boda, voy mucho a Valencia, gracias a Dios, porque mis orígenes son esos y le quiero con locura. Y tuve que ir Mérida-Maqueda, cogí una autovía que se llama Las Vides, que te deja prácticamente al fondo de la Figuera. A la vuelta me equivoqué, porque puse, y desde Ciudad Real hasta Herrera del Duque, las cabras no van por ahí, se quitan. Como dices tú, como emeritense, para mí es más prioritario Mérida Ciudad Real por autovía. Pues naturalmente. Es que no me vengas con historia y plantearte, dices, no, Rafa, es que así, pues claro, así llegaría a Valencia antes y mejor. Pero es que es casual, dice, bueno, ¿y por qué se corta aquí? Es que vas en tren, ¿te acuerdas que hemos tenido el récord en Mérida Villanueva de la Serena? Si Felipe Trigo levantara la cabeza, que ese tren en la carrera lo pone en su libro. Es decir, con una velocidad de diligencia, tú, de carromato. Porque a mí, oye, que pidan, yo a diferencia de Antonio, los del PP de Badajoz, pues que pidan lo que quieran, pero yo como emeritense, oiga, me corre más prisa Mérida Ciudad Real que lo otro, y serán compatibles, no lo sé. Pero vuelvo a lo que hemos dicho en esta picota 3 veces, es que tenemos una bulia, es que si queremos una cosa hay que defenderla, caramba. Bueno, señores, Se nos me vamos, olvidaba, no hay se me tiempo olvidaba para antes más. Vale, ya está. Ya nos vamos, Ya que estamos fuera de tiempo. Señores, gracias a nuestros picoteros. Rafa, que tengas una buena semana. Te veremos en Romanitos. Bueno, de una semana veremos cómo queda el Atleti el domingo y el Mérida contra el Yeclano, por cierto. Pues lo mismo, Mérida contra el lo mismo Yeclano. se te tuerce la semana. Antonio Vélez, gracias por estar aquí con nosotros. Nos comprometemos a la Sociedad Económica de Amigos del País, Rafa Sí, Angulo. señor. A ver, Sí, que sea señor. así, que sea así. Este medio lo apoyará, indudablemente, como no puede ser de otra manera, y todo lo que surja Muchas gracias. de iniciativa cultural para la ciudad de Mérida. A ustedes mañana decirles que nos vemos de nuevo aquí en La Picota en torno a las 10:25 de la noche en la TDT, en la televisión, en nuestra página web y en nuestros medios digitales, en nuestras redes sociales. Así que les esperamos. Buenas noches y sean felices.